Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva cápsula virtual desde las redes de Cap Medical. El día de hoy, pues como todas las cápsulas que hemos estado teniendo, tenemos un doctor invitado. Justamente tenemos a la doctora Karen Osorno. ¿Cómo está, doctora? Mucho Bien, gusto. muy bien, buenas tardes. Le agradezco, es un placer tenerla aquí. La doctora Karen es hematóloga. Igual si nos puede platicar un poquito más acerca de su carrera, porque estudió la especialidad de hematología. Un resumen principalmente. Bueno, yo hice mi especialidad en el Hospital Universitario, Ok. aquí en Monterrey, de hematología. ¿Y por qué escogí hematología? Realmente me gustó desde el primer momento. Yo era la que siempre decía, voy a ser oncóloga pediatra. Desde que entré a la carrera, obviamente cambia con el tiempo, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y cuando empecé a ver lo que significaba realmente hematología, cuando llevé la materia me gustó mucho y eso es algo que no cambió. Ajá. Ya después de que estuve llevando otras materias y pues desde que me gradué de medicina yo ya sabía que quería hacerlo y pues aquí estoy. Sí, porque la hematología, digo, la hematología y la oncología no tienen, o sea, tienen que ver, o sea, en algún punto se decidió, dijo, No mucho, realmente casi siempre cuando hablamos de temas de cáncer obviamente hablamos de oncología, pero todo lo que tiene que ver con la sangre o que sea un cáncer ya es tema de nosotros. Y de ujú. hecho es muy común más bien que no saben ni siquiera qué tratamos nosotros los hematólogos, ¿no? Y siempre se acude primero a un oncólogo, incluso cuando son cuestiones de la sangre. Y ¿cómo se dice? Pues los envían con ustedes, ¿no? Sí. Principalmente. Ok, justamente el tema de hoy es un tema enfocado al área de hematología, Ujú. es el tema de linfomas. Para los que no sabemos qué son los linfomas, digo yo, es la primera vez que yo escucho esa palabra como linfoma. Ujú. Pues vamos a tocar qué es principalmente qué son, no sé, cómo se generan, cómo se originan, etcétera, ¿no? Y para ustedes, las personas que tengan dudas y al igual que yo, que no sepan qué es esta palabra o qué es esta enfermedad, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios para que aquí con el apoyo de la doctora pues podamos resolver todo ese tipo de cuestiones que tenemos, ¿no? Doctora, pues la pregunta principal, ¿no? ¿Qué es un linfoma? Bueno, los linfomas son cánceres, ¿ok? Son cánceres que se originan dentro del sistema linfático del cuerpo, afectan principalmente a los ganglios, Ok, pero también en algunas ocasiones pueden afectar también lo que es la médula ósea o el vaso. ok. El vaso, como por ejemplo, ¿cómo se puede detectar ese tipo de linfomas, ¿no? O cómo se generan principalmente. Estos se generan por una transformación de células que hay en los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son el principal sitio de drenaje del cuerpo, de todas las toxinas, enfermedades que tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando hay un linfoma, lo que pasa es que una célula se transforma, una célula pierde la capacidad de autorregularse, Ok, ya no controla qué tanto crece y empieza a crecer desmedidamente y produce células que son cancerígenas. Entonces, de ahí que la principal manifestación de los linfomas son crecimientos de ganglios, ¿verdad? ok. Cuando afecta al vaso es distinto, ¿por qué? Porque muchas veces son simplemente pacientes que han tenido el vaso crecido mucho tiempo, que empiezan otro tipo de síntomas y que no hallamos de dónde, bueno, pues ya después casi al final nos damos cuenta, ¿verdad? Cuando hay una biopsia o algo más que nos indica. Pero por ejemplo, esos síntomas, un paciente que tenga algún tipo de linfoma, lo puede expresar o se puede ver físicamente o necesariamente se tiene que hacer algún tipo de una química sanguínea o algún tipo de biopsia? ¿Cómo se detecta? Generalmente los linfomas en general, igual los que afectan al vaso, generalmente implican una biopsia y de hecho el diagnóstico de linfoma siempre va a involucrar una biopsia porque los síntomas que dan, y eso es algo que vamos a hablar más adelante, Ok, son muy inespecíficos. Realmente lo podemos dejar pasar por cualquier otra situación, no son incluso síntomas que al diario podemos decir, es que porque estoy cansado, porque he estado estresado, ujú, porque he tenido mucho trabajo. Son síntomas que de primera intención no los asociamos a un linfoma, no es lo primero que cruza claro. nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces sí generalmente lleva un proceso de diagnóstico algo largo, porque primero se tienen que descartar cosas más comunes. Ok. ¿Okay? Sí, porque por ejemplo, me imagino que es como que lo cotidiano, ¿no? Que los síntomas que podríamos tener los queremos relacionar a otra enfermedad que nada Y que ver, ¿no? generalmente en medicina lo que aplica, siempre tenemos que descartar lo más común y si ya lo descartamos, entonces vamos a situaciones o diagnósticos más complejos. Ok. Esta enfermedad principalmente, no sé, la podemos heredar o se desarrolla con base al periodo de vida de la No, persona. esto se desarrolla a lo largo del Ok, tiempo. Generalmente, si hemos tenido un familiar de primer grado, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, han tenido linfoma, eso fue
algo que simplemente pasó, ¿no? Son mutaciones o problemas que ya tenemos no heredados, pues ya lo tenemos, pero no necesariamente si yo tuve linfoma alguien de mis hijos o de mis papás o de mis hermanos va a tener. Exactamente, no es algo que se herede ni que aumente tus posibilidades de que alguien de tu familia lo pueda presentar si tú ya lo tuviste. Ok, pero sí influye el factor de que, por ejemplo, mi mamá o mi papá padecieron ese tipo de enfermedad, yo pudiera tener a lo mejor un mínimo de riesgo de poder yo desarrollarlo. No. No necesariamente. No hay otros factores más asociados. Por ejemplo, en algunos tipos de linfoma, la infección por virus de Epstein-Barr, por ejemplo, eso sí podría predisponer a lo mejor un poco más, pero no cuestiones hereditarias. Ok, perfecto. Y por ejemplo, aquí en el caso de yo no saber o cómo más bien darme cuenta de que yo padezco este tipo de enfermedad. Digo, como usted lo mencionaba, a lo mejor tenemos síntomas que se pueden asociar a otro tipo de enfermedades, ¿no? Quizá más comunes. Pero ¿cómo yo saber que ya es el momento adecuado para yo decir, digo, tengo que hacer una biopsia? Porque no es un examen que normalmente la gente se haga como un análisis de sangre. Es que se o va, algo así, no, se va, por ejemplo, en cadenas. O sea, generalmente lo primero que pasa en este tipo de diagnósticos es que el paciente se empieza a sentir mal. A veces son molestias inespecíficas, que han tenido cansancio, que han estado perdiendo peso, ojo, y no intencionadamente, o sea, que ellos conscientemente ven que están perdiendo peso y no está asociado a una dieta o a mala alimentación. Son pacientes que a veces se sienten mal, pero no saben decir por qué, y que de repente empiezan a notar el crecimiento de un ganglio. Son crecimientos de ganglios que tienen más de un mes, que no se quitan a pesar de tratamiento, que ya se descartó que tuvieran infecciones y que el ganglio sigue ahí y ese ganglio no duele. Cuando hay un ganglio por otra situación reactiva, duelen, son ganglios que duelen y están muy localizados y generalmente el propio paciente dice, es que siempre me crece un ganglio cuando tengo alguna infección de la garganta. Bueno, hay algún factor asociado, pero si uno ve que hay un ganglio o varios ganglios están creciendo, llevamos tratamiento, no mejoran, no duelen, se pueden mover a la palpación y tienen estos síntomas asociados de que se han sentido mal, han bajado de peso, han tenido fiebre que no tiene explicación durante la noche, entonces ya es cuando a lo mejor deberíamos sospechar que algo más está pasando y que tenemos que ver una consulta, ¿verdad? Okay. ¿Qué sería lo primero? Asistir a consulta directamente, que lo diagnostique un médico y ya posterior a ello, ¿cuál sería el siguiente paso? Digo, para una persona que está... Lo primero es ir a una consulta, porque se tiene que hacer ahora sí que un interrogatorio intencionado sobre varios factores de riesgo si pudiera ser alguna infección crónica por algún virus, ¿verdad? Incluso también ganglios con fiebre se pueden asociar a tuberculosis. Realmente el espectro de enfermedades que pueden causar un crecimiento ganglionar son grandes, es muy amplio. Entonces, primero tenemos que llevar un interrogatorio, explorar al paciente, preguntar cómo está la situación para poder ver si realmente la sospecha de un linfoma es alto o puede ser alguna otra causa. Pero si definitivamente la sospecha es muy alta, el siguiente paso es una biopsia. Ese ganglio que ha persistido, hay que tomar una biopsia para saber, si es linfoma y dos, qué tipo de linfoma es, porque hay muchas variedades de linfoma y todas se tratan distinto. ¿Cuáles son los tipos? Porque digo, sé que si existen variedad, no nos botemos todos, pero quizá los principales o los más comunes dentro de la población, ¿cuáles serían? Se dividen en dos grupos muy grandes, linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Entonces, linfoma de Hodgkin asocia un tipo de tratamiento y los no Hodgkin, dentro de los no Hodgkin también hay infinidad de variedades, que para eso nos sirve precisamente la biopsia, para determinar qué variedad es y determinar qué tratamiento se va a llevar. Imagino que una es más agresiva que la otra, o ¿cómo es que la clasifican quizá? No, en realidad es la variedad que llamamos variedad histológica. Lo que ven los patólogos al microscopio es muy importante porque también determina hay cierto tipo de linfomas que llamamos indolentes, que son cánceres que crecen muy lento. Entonces son cánceres que a lo mejor la quimioterapia no les va a llegar de golpe, no los va a curar del todo. ¿Por qué? La quimioterapia va dirigida hacia células que van creciendo en replicación rápida. Si yo tengo un linfoma que está creciendo lento, la quimioterapia le va a pegar antes a otras células que ese linfoma porque no está creciendo rápido. Entonces, muchas de las veces, y eso es algo que tenemos que considerar, el tratamiento es algo que llamamos watch and wait. Hay que ver cómo sigue, si el paciente no tiene síntomas de compresión, si el paciente se siente bien, a pesar de que tiene un linfoma y no está en tratamiento, está bien, solamente de vigilancia, y ya cuando dé síntomas, los tratamos. Y hay otros casos en que es una variedad que crece muy rápido y sabemos que tenemos que darle tratamiento, que hay que dar quimioterapia para poder así arrancar de golpe y quitar todos los síntomas y que se puedan curar a largo plazo. O sea, sí es
Esa es la importancia de que tengamos que tener una biopsia. No hay otro método para poder diagnosticar un linfoma. Siempre tiene que haber una biopsia. Doctora, antes de que me brinque yo a la parte del tratamiento y si es curable o no, digo que es una parte que me interesa tocar, pero estamos hablando de que es una enfermedad que se desarrolla, ¿no? Sí. Ahorita, digo, si existen estadísticas, normalmente en qué población o a partir de qué edad uno se puede empezar, no a preocupar, iba a decir la palabra equivocada, pero a checar, ¿no? A prevenir. ¿Sabes qué? Yo a partir de esa edad quizá ya puedo desarrollar ese tipo de enfermedad o cómo... Es que es una enfermedad que incluso se puede presentar en niños. Son enfermedades que incluso los hematólogos pediatras ven. Entonces, por eso te digo que siempre hay que ver qué pasa, porque sobre todo con los niños cuando están chiquitos es un poco más difícil porque ellos tienden a hacer un crecimiento ganglionar más comúnmente asociado a una infección. Sí. Entonces, obviamente, se entiende, todas las mamás, papás se preocupan porque si no es que mi chiquito está enfermo, igual les da fiebre, se sienten mal, están molestos, hay crecimiento de ganglios, y sí preocupa esta situación. Entonces, pues obviamente el primer paso es ir con el pediatra, ¿no? En adultos es un poco distinto porque a lo mejor ya distinguimos de, pues estoy enfermo, ¿no? O sea, no pasa nada. Y uno ya cuando es más grande tiene como esa intuición de, ¿sabes qué? O sea, sí, pero no, ya como que uno sabe que a veces la cosa no va bien, ¿verdad? Entonces ya uno va a consulta. Realmente no hay como una preferencia de edad. Sí, en cierto tipo de linfoma sí se puede dar un poquito más en gente joven, adolescente sobre todo. Pero no hay como un tope de edad o un mínimo de edad en el cual se pueda presentar el linfoma. Ese no distingue edades. Por ejemplo, ¿cuáles serían las causas que detonen el desarrollo de esa enfermedad? No sé, puede ser desde una mala alimentación o a lo mejor algún consumo de algún narcótico, tabaco, por ejemplo. ¿Cuál puede ser en general, como todo tipo de cáncer, sí te predispones un poquito más si fumas, si tienes malos hábitos, pero no es eso lo que va a generar que te dé un linfoma. Generalmente las causas de que caiga un linfoma son la alteración de las células, que generalmente empiezan a expresar ciertos genes que hacen que esta célula escape el sistema inmune y ya no lo podamos destruir y entonces empieza a replicar enormemente. No hay, vaya, un linfoma nunca va a ser porque nos alimentamos mal, porque no hay algo que lo desencadene en factor ambiental. A lo mejor la gente que está expuesta a radiación sí, porque sí modifica el ADN de cierta célula a la exposición constante, ¿verdad? Puede ser igual que la infección por Epstein-Barr, pero ahí en fuera no hay algo más que esté asociado, o que digas, es que, no sé, o sea, comí mucho de, no sé, algo que tú puedes decir, bueno, es que como mucha comida procesada, te puede predisponer a otro tipo de malignidades antes que propiamente un linfoma. Entonces, más que nada, la alteración de las células o el cambio a algún tipo de reacción, no sé, como la radiación, por ejemplo, entonces. Exacto, o sea, la gente que nosotros buscamos, nada más, oye, has estado expuesto a radiación, ¿verdad? No es la única causa predisponente, pero digamos que te dé linfoma generalmente es algo espontáneo, no es algo generado por algo más, ¿verdad? O no, o que digas, ay, es que, porque luego muchos pacientes se culpan, o de repente la familia dice que, ay, es que, sí, seguramente, claro, te dieron un video porque estás durmiendo mal, estás comiendo mal, o sea, sí influye cómo te pega la enfermedad, pero eso no fue lo que te causó la enfermedad. Porque me imagino muchas mamás en este momento donde están diciendo el uso del microondas, por ejemplo, ahí... No, el uso del microondas no tiene nada que ver. Estoy hablando de pacientes que están expuestos, por ejemplo, a terapias de rayos X, gente, obviamente no aplica aquí en México, pero gente que trabaja en plantas nucleares, ese tipo de radiación. Está perfecto, qué bueno que podemos especificar cuáles son los que más alto riesgo tienen, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya vamos al siguiente punto. ¿Cómo se tratan ese tipo de personas? Digo, ¿cuál es el tratamiento que tienen? O, no sé, ¿cómo se cura? La mayoría de las ocasiones, estoy hablando como el 90% de los pacientes, el tratamiento es quimioterapia. ¿Cuál? Dependiendo qué tipo de leucemia, digo leucemia de linfoma. ¿De linfoma? Ajá, exactamente. Dependiendo qué tipo de linfoma sea, es la quimioterapia que vamos a dar. Generalmente es un tratamiento que a pesar de que es quimioterapia, es un tratamiento bien tolerado por los pacientes. Son esquemas de quimioterapia que se diseñaron desde los años 50, 40, y ha pasado tanto tiempo y no han sufrido una modificación de lo eficaces que son para tratar estas enfermedades. Hay casos muy específicos de cierto tipo de linfomas o variedades que se manifiestan solo en la piel y que es tratamientos que son tópicos. Hay otros que solamente vigilancia o solamente se quita el vaso, pero son casos muy particulares, no es la regla general. Digo, el 90% se van a tratar con quimioterapia.
Por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de la piel, Doc, ¿cómo es que se puede manifestar en la piel? Digo, o sea, ¿se ve con manchitas o cómo es que se empieza a visualizar Sí, ahí? se ven como manchas rojas. Generalmente las variedades de linfoma que se van a manifestar en la piel son lesiones que se ven como rojizas, que no se quitan, que a veces pueden dar un poco de comezón, ¿verdad? Y que van creciendo con el tiempo. Ok. Ahí no se confunde con algún tipo de cáncer de piel, o sí, vendría siendo lo No, mismo, porque el ¿no? cáncer de piel sí se empieza, por ejemplo, puede producir ulceraciones o cambios de coloración muy evidentes, o incluso se pueden confundir más con lunares. Ok. Obviamente, cuando son manifestaciones cutáneas, primero terminan con el dermatólogo. El dermatólogo es perfectamente capaz de que lo veas, ¿sabes qué? Puede que tengas algo más, hay que hacer una biopsia. eh, y igual, en esos casos también la biopsia es lo que nos saca de dudas. Incluso si el dermatólogo tuviera dudas, la biopsia es lo que nos va a dar el diagnóstico final. Ok, doctor. Por ejemplo, aquí digo, ¿cómo es que se sabe o cuál es el ciclo de tratamiento que puede tener, regresando ya al tema del linfoma como tal, eh, el ciclo de tratamiento que puede tener un paciente que tiene linfoma, ¿no? ¿Qué es lo que influye además de la quimioterapia? ¿Qué otro tipo de tratamiento puede tener? No sé, a lo mejor radioterapia, digo, cirugía, a lo mejor si estoy equivocado. Los linfomas no se tratan con cirugía porque si te das cuenta, tenemos ganglios en todo el cuerpo. Ujú. Si yo pretendo quitarte un ganglio que está malo, digamos, o que tiene enfermedad, va a volver a crecer o se va a diseminar porque la sangre y los ganglios linfáticos van muy ligados. Okay. Y estos son de diseminación que le llamamos hematógena. Se transporta a través de la sangre porque la sangre, los ganglios linfáticos filtran la sangre. Uh-huh. Entonces, no hay manera de separarlos. Por eso es que no es algo que podamos tratar con una cirugía. Ahora bien, en cuanto a radioterapia, sí se puede tratar con radioterapia, pero son ciertos casos también. Tenemos que individualizar el tratamiento de cada paciente. En general, ¿en qué casos usamos radiación? En pacientes que tienen un linfoma muy localizado. O sea, no es lo mismo que te diga, oye, no sé, tienes invadido lo que es el mediastino, lo que es abdomen, a que te diga, solo tienes una cadena ganglionar afectada en el cuello. Esos pacientes que tienen lugares muy localizados, esos pacientes son los pacientes que se radian y los dejamos en vigilancia y podemos saltarnos el paso de la quimioterapia. O en pacientes que a primera línea de tratamiento ya le dimos quimioterapia, respondió pero no al 100, podemos usar como tratamiento de segunda línea o coadyuvante la radioterapia. Ok, ahí principalmente, ¿no? Cuando es focalizado, como se le llama, ¿no? Específicamente en ese tema. Y el estilo de vida de estos pacientes, ¿cómo es, doctora? Digo, ¿tiene que haber algún cambio principalmente en ciertos hábitos? ¿Influye demasiado el medicamento o el peso del tratamiento que se vaya a aplicar? En general lo que más influye es el estado nutricional del paciente y el estado basal, porque no es lo mismo un paciente que a lo mejor tiene buenos hábitos alimenticios, que tiene buena cantidad de masa muscular, que les ayuda a llevar el tratamiento a pacientes que ya vienen arrastrando a lo mejor algún otro tipo de problema de salud y que aparte se agrega linfoma. Si bien el tratamiento es normalmente muy bien tolerado, tampoco pasa desapercibido. Si nota ciertos cambios, hay gente que puede presentar cambios de coloración en la piel por la quimioterapia. Lo más común también, pueden sufrir pérdida de cabello. Es transitoria, no es para siempre y también no todos los pacientes lo presentan. Es como aventar una moneda al aire, como puede que lo puedas tener, como puede que no. Cambios en el estilo de vida realmente casi no. Generalmente son tratamientos que son tan bien tolerados que el paciente muchas veces puede hacer su rutina diaria completamente normal porque empiezan a llevar tratamiento y empiezan a mejorar los síntomas. Okay. Y generalmente son quimioterapias que no barren por completo las defensas. Entonces no son pacientes que normalmente aislemos o que tengan que estar ingresados en el hospital. Es un tratamiento ambulatorio. Sí, además que cada paciente reacciona diferente, ¿no? Exactamente, pero son pacientes que van y vienen a su aplicación de quimioterapia, pero su vida la hacen completamente normal o lo más cercano a la normalidad. Ok. Doctora, y por ejemplo, digo, yo no sé si influye esta pregunta que voy a hacer, pero ahorita que está, por ejemplo, aquí en Monterrey, que es un lugar muy seco, un lugar donde quizá la piel se está expuesta a diferentes zonas o a una mala alimentación o varias cosas que influyen en el factor ambiental, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros el día a día, quizá para reducir el riesgo de poder desarrollar un linfoma, ¿no? ¿Cuáles serían quizá los hábitos que nosotros podríamos adjudicarnos como persona, ¿no? Que nos Va a sonar recomendar? muy genérico, pero es que es una verdad universal. Ok. Esto es tener buenos hábitos en general.
tratar de comer bien, tratar de dormir bien. Y digo tratar porque a veces, obviamente, con la rutina, con el trabajo, no es precisamente como que tengas mucho tiempo, pero tratar de dormir nuestras horas, de comer bien y tratar de hacer algo de actividad física. Para todo tipo de cuestiones de salud, no nada más cánceres, es muy útil, ¿verdad? En la medida de lo posible. Y esto nos puede ayudar bastante. A reducir los factores de riesgo. Y, no sé, digo, ahí principalmente hay un tema que, por ejemplo, doctora, cuando uno se expone a cierto tipo de radiación, por ejemplo, y llegamos a ver algún tipo de anomalía física, ya es necesario ir directamente a urgencias. Digo, sé que me estoy regresando un poco, pero me acaba de surgir esta duda. Es necesario inmediato ir a urgencias. Por ejemplo, ahorita con temas de COVID, ¿cómo es que se vio afectado el tema de los linfomas? Más que nada por el tratamiento. Es que depende también mucho cómo debutan. Okay. Generalmente son pacientes que podemos ver por la consulta, pero obviamente nunca va a faltar como que las dos caras de la moneda, ¿no? El paciente que lleva a lo mejor completamente asintomático, que dijeron, pues de repente tengo una bolita, a ver qué sucede, tomaron la biopsia y ¡pum! Linfoma. Y luego tenemos los pacientes que ha crecido tanto que ya está comprimiendo órganos, que se vuelve una urgencia, porque dicen, doctora, es que no puedo respirar bien, es que estoy vomitando sangre, es que, ¿por qué? Porque el linfoma, como son derivados de células precisamente del sistema linfático, puede infiltrar muchos órganos. Okay. Tiene la capacidad de infiltrar intestino, de infiltrar médula ósea, de infiltrar cerebro. Entonces, también eso influye. ¿Qué tanto está infiltrando? Porque también eso depende de qué tantos síntomas da. Y se ha llegado que hay pacientes que están tan infiltrados y tanta carga tumoral que son urgencias. Tienen que estar en hospital porque ya no se pueden manejar ambulatorios. Es como ese tipo de cáncer que no presenta síntomas ya como hasta la segunda, tercera fase. O sea, porque hay cánceres que, por ejemplo, no necesariamente presentan síntomas a tan temprano diagnóstico, ¿no? Es igual con los linfomas. Sí, no siempre, pero en muchas ocasiones, como son de crecimiento relativamente lento, muchas veces son diagnósticos que se dan, que llamamos incidentales, de alguien, o sea, que de repente nos están, caray, tengo una bolita crecida, los dejan en vigilancia, siguen viendo que sigue creciendo o que no disminuye, bueno, vamos a hacer una biopsia. O que, como te digo, son síntomas muy específicos de, es que yo me sentí solamente cansada, que estás de acuerdo que en el día a día todo el mundo, digamos, decir, es que estoy cansado, es porque no he descansado bien, porque no me he dado tiempo, y lo primero que cruza por la mente... no me alcanzó. Claro, exactamente. No, le faltan más horas a mi día, pero no lo primero que piensa uno es, es que tengo linfoma. No, no es lo más común, pero precisamente por eso, pues vamos a ver qué está pasando para ver si realmente puede ser esto o alguna otra causa. Sí, no, descartar principalmente, ¿no? Y prevenirse, que es lo necesario. De hecho, una de las intenciones de este tipo de espacios, Doc, pues es brindar la información a la gente, ¿no? Para que conozca, para que se pueda, pues, informar principalmente y, pues, fomentar la prevención. Es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que la gente tenga el alcance de poder tener esa información y, pues, que se prevenga lo más necesario. Igual, si quieren, igual pueden dejar sus preguntas, sus comentarios para que la doctora en un siguiente video nos pueda seguir respondiendo y nos pueda apoyar con más preguntas y más cuestiones. Doctora, yo le invito a que antes de terminar este live, nos pueda comentar dónde la podemos encontrar, dónde podemos consultar con usted, sus redes sociales, Facebook, Instagram, de hecho van a estar ahí apareciendo para que nos pueda brindar toda su información, Doc. Actualmente estoy consultando en el Centro Médico de Especialidades en Obispado. Me pueden encontrar en Instagram como doctora.osorno.mato y en Facebook como doctora Karen L. Osorno. Disculpen. Y van a estar apareciendo ahí las redes también de la doctora. Dejen sus comentarios también y ay, perdón, se me fue un poco el agua. Y pues bueno, nosotros nos estamos viendo en una próxima consulta virtual desde las redes de CAP. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, sigan a la doctora, también compartan mucho este contenido y nos estamos viendo en una próxima consulta virtual. Yo le agradezco mucho, doctora, por haber estado aquí con nosotros y nos estamos viendo.